Dios les bendiga a todos en esta linda noche. Es un privilegio el poder estar con ustedes una vez más en este su programa Noches de Bendición. Les adelanto que Facebook no está funcionando, así que vamos a tratar más adelante a ver si logramos que arranque, pero me está dando un error y me dice que no está transmitiendo, así que pase la voz a los que típicamente nos miran en Facebook, que por ahora tienen que vernos en YouTube. Amén. Es un placer estar de vuelta con ustedes y como siempre es un privilegio el estar en estas cabinas, es una bendición, es un privilegio que verdaderamente obtenemos de parte de Dios, de parte del Todopoderoso y que nos hace humildes, nos hace sencillos, porque sabemos que, ¿verdad? Este privilegio no es algo que nosotros nos merecemos, sino que es algo que Dios en su misericordia, en su infinita bondad, aleluya, nos permite llevar a cabo. Así que en esta linda noche, como dice el tema, vamos a estar hablando acerca de guerra espiritual y queremos que usted se dé el tiempo necesario para que podamos en esta noche, ya sea masticar, ya sea, no sé, alimentarnos de lo que Dios tiene para nosotros, porque verdaderamente es algo que yo no soy un experto. Yo no creo que hayan expertos en guerra espiritual. Yo creo que Dios nos capacita, dice la palabra, que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, cuando lo miramos desde ese punto de vista, podemos entonces nosotros entender que no somos nosotros, sino que es Dios el que está, amén, trabajando detrás de las cortinas para que nosotros podamos llevar a cabo el plan, el propósito de Él para nuestras vidas y para nuestra generación. Le damos gracias a Dios que la 1590 está de vuelta en el aire. Llevamos ya una semana, si no me equivoco, de vuelta en el aire. Se estuvo trabajando fuertemente para que volviéramos a estar en la AM, en la 1590 AM, y ya estamos de vuelta. Recuerde que durante el día la estación alcanza Gallatin, alcanza Bowling Green, alcanza partes de Clarksville, partes de Nashville, más allá de Brentwood, Franklin. No en todo en el downtown se escucha la señal con fortaleza, pero si usted va por ahí y pierde la señal, pues lo más correcto hacer es conectarse con la aplicación y conectarlo a su Bluetooth en su vehículo y así nos puede escuchar en cualquier lugar que usted quiera escucharnos, cuando está en el estado o cuando sale del estado. Hemos estado fuera del país, en Israel, hemos estado en Honduras, hemos estado en México, y en todos los lugares que vamos podemos escuchar Radio Benecer, amén, y podemos estar conectados para trabajar siempre las cosas que se hacen aquí en la radio. Así que esta noche es una noche de bendición, como se llama el programa, es noche en la que podemos nosotros pedir al cielo, pedir al Todopoderoso que nos alimente, que nos enseñe, que nos capacite y que podamos nosotros ser cristianos que no son vencidos en la vida cristiana. Hay mucho creyente que es muy fácilmente derrotado en su vida cristiana, personas que después del primer resbalón, después de la primera batalla, después del primer conflicto espiritual, tiran la toalla, se rinden y ya no quieren continuar peleando. Yo siempre digo que al cristiano, en el momento en que recibe a Cristo como Salvador, es el momento en que firma el contrato como un soldado, como un guerrero, como un guerrillero, amén, en el ámbito de lo espiritual, porque la palabra nos enseña a nosotros que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando a la gente se le predica un evangelio fácil, un evangelio sin problemas, un evangelio sin dificultades, un evangelio sin adversidades, yo le llamo a eso un evangelio cojo. Es un evangelio que le falta una pata. Es un evangelio no sincero, porque sabemos
que desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en esta batalla, entramos en esta guerra, entramos en esta lucha y no se acaba, no se acabará hasta el día que estemos en la presencia de Dios, amén, y estemos con las huestes celestiales adorando, engrandeciendo y glorificando a nuestro Señor. Así que vamos a leer una definición que encontramos sobre guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Guerra espiritual es la lucha espiritual que el cristiano y la iglesia llevan a cabo junto con las huestes angelicales. Una guerra que la iglesia lleva junto con las huestes angelicales en contra de las potestades espirituales de maldad. A mí no me gusta proyectar la vida espiritual como muchas personas la proyectan, que es una guerra entre la luz y las tinieblas, que es una guerra entre los buenos y los malos, pero pues tienen que haber dos bandos, tienen que haber dos alternativas. Pero en esta guerra que nosotros como cristianos llevamos a cabo, tenemos una ventaja. La ventaja que nosotros tenemos es que Dios está de nuestro lado. Y pues sabemos que Dios nunca ha perdido una batalla y nunca ha perdido una guerra. Ahora, ¿cuándo comienza esta guerra espiritual? Bueno, esta guerra espiritual comienza desde el principio, desde el huerto del Edén, comienza con los seres humanos y con el enemigo Satanás. Pues encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que Satanás entra al huerto del Edén y engaña a Eva, a la mujer, diciéndole que puede llegar a ser como Dios. Y eso abre un apetito desmedido en la persona de Eva, que dice la palabra que ella vio el fruto, lo deseó, lo tomó, lo comió y le dio a su marido. Y como consecuencia de eso vemos el castigo de Dios sobre la humanidad, como Dios los expulsa del huerto del Edén y como los primeros hijos o el primer hijo de esta primera pareja se levanta y mata a su hermano menor. Comienza la guerra entre la familia, que es la primera institución que Dios estableció. El fin del enemigo, el fin de Satanás es destruir a la humanidad. Él no quiere que los seres humanos alcancen tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él, como ser creado, tuvo la bendición de disfrutar, ¿verdad?, de grandeza, tuvo la bendición de disfrutar de honores, tuvo la bendición de disfrutar de, podemos decir, gloria, hasta que dice la palabra que Él se rebeló, se encontró en Él maldad, y Él, nos cuenta la Biblia, que se rebeló en contra de la autoridad de Dios y Dios lo expulsó, amén, a vagar en los lugares celestiales. Satanás no tiene, aleluya, un lugar de descanso. Él está obligado a vagar en los lugares celestiales. ¿Okay? Nosotros como creyentes, como cristianos, dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos espiritualmente hablando, estamos sentados por encima de Satanás en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vivimos aquí en la tierra. Nuestros pies están plantados en la tierra. Pero espiritualmente hablando, estamos remontados a una esfera de lo sobrenatural. Estamos, aleluya, pudiéramos decir, habitando en lo espiritual junto, ¿verdad?, a Jesucristo. Y eso nos da a nosotros una ventaja. Porque encontramos en la historia de Daniel, que cuando Daniel ora y pide por su pueblo, dice la palabra que el príncipe, si no me equivoco, fue de Tiro, se le opuso por 21 días. Imagínense a Dios, los seres celestiales, allá en el tercer cielo, más arriba del tercer cielo, ¿ok? Inmediatamente en los lugares celestiales se encuentra Satanás, sus huestes, espíritus de maldad, como la palabra nos habla en el libro de Efesios, que están ahí, y nosotros los creyentes o la humanidad está acá en la tierra, en el planeta Tierra. Cuando nosotros oramos, nuestra oración se levanta
Nuestra oración sube. La Biblia nos enseña que nuestra oración es llevada como un incienso a la presencia de Dios. Amén. Y cuando se envía la respuesta a esa oración tiene que irrumpir, no la oración, perdón, la respuesta a la oración tiene que irrumpir entre las huestes celestiales de maldad para venir a tomar forma, para llegar a realizarse aquí en el planeta Tierra, donde nosotros, los seres humanos finitos, habitamos y vivimos. Entonces el enemigo hace todo lo posible porque usted y porque yo no recibamos respuestas a nuestras oraciones. Encontramos que a Daniel le costó 21 días. Le tomó 21 días, pero dice la palabra que desde el día en que él se dispuso a orar y a pedir a Dios, su oración fue escuchada en el cielo. Simplemente que el enemigo con las huestes de maldad, con los demonios y con los seres espirituales que él gobierna, se impusieron, impidieron que la respuesta a la oración de Daniel llegase. Y es probable que usted en esta noche esté esperando una respuesta a una oración que no lleva 21 días, que no lleva 10 días, que es probable que lleve años pidiendo por ella, que es probable que usted lleva meses, décadas pidiendo por esa oración y la respuesta no ha llegado. Muchas veces la respuesta no llega porque cuando nosotros vemos que se tarda un poco la respuesta, cedemos. Y en una guerra no se puede ceder. En una guerra uno no puede retroceder. La palabra nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25 en adelante, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra nos dice a nosotros, amén, que Dios no oye la oración del pecador. Si usted es un cristiano y usted está orando, pero usted está viendo una vida de pecado, su oración no pasa del techo de su casa. Amén. Porque Dios no oye al pecador. Y cuando dice que no oye al pecador, no se refiere a la persona que no le conoce, a la persona que no le sirve, a la persona que no ha hecho un compromiso, un pacto con él. Él se habla de ese hombre o de esa mujer que un día levantaron la mano, hicieron una oración, confesaron a Cristo como Señor y Salvador, le prometieron fidelidad a Él, le prometieron apartarse del pecado, le prometieron vivir vidas santas, pero que hoy se han olvidado de ese pacto que hicieron, se han olvidado del compromiso que hicieron y andan viviendo vidas cristianas mediocres, andan viviendo vidas cristianas a medias, andan viviendo vidas cristianas donde el pecado se enseñorea sobre de ellos. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, están viviendo para la carne. Y cuando se vive para la carne, no se puede cosechar en el espíritu. De la carne cosecharemos corrupción. ¿Amén? Entonces, cuando yo como cristiano estoy intercediendo, estoy clamando, estoy pidiendo, amén, y por alguna razón u otra no veo respuesta a mi oración, y yo cedo, y yo retrocedo, y yo me olvido, y yo pongo en una gaveta, y yo pongo en un archivero, yo pongo en otro lugar en la mente, lo olvido, esa petición, tenga por seguro que la respuesta nunca vendrá. Amén. Hay que ser persistente como la viuda, como aquella viuda, ¿verdad?, que estaba pidiéndole al juez que le hiciera justicia. El juez dijo, le voy a hacer justicia porque esta mujer me fastidia. Amén. Y hay cosas que Dios no te las va a dar, no importa cuánto tú ores, porque Él sabe que no son buenas para ti. Él sabe que no te convienen. Él sabe que no van a ser bien para el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Pero hay cosas que uno tiene que luchar, que tiene que batallar, que tiene que insistir. Tenemos que ser como Jacob. Amén. Tenemos que pelear por nuestra bendición. Tenemos que batallar. Tenemos que derramar lágrimas. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que ayunar. Tenemos que, amén, levantarnos de madrugada. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para obtener el triunfo en esa batalla en específica. La guerra que la iglesia tiene no es en contra de seres humanos. La guerra que la iglesia tiene es contra huestes espirituales, contra seres espirituales que no tienen cuerpo. La Biblia nos dice en el capítulo 6 del libro de Efesios, vaya conmigo rápido allá, si tienes su Biblia. Yo no sé si vamos a tener tiempo hoy para terminar este asunto, amén, pero vamos a darle hasta donde podamos en
en esta noche. Efesios capítulo 6. Vamos a leer unos versículos ahí. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra seres humanos con cuerpo. Amén. No es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra la iglesia vecina. Nuestra lucha no es contra el pastor de la iglesia bautista fulana de tal, o la iglesia presbiteriana, el nombre que tenga, o la iglesia episcopal, el nombre que tenga. No, no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra una organización humana. Nuestra lucha es contra, aleluya, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí se describe, amén, quién es nuestro enemigo. Y esto nos indica a nosotros que el reino de las tinieblas está bien organizado. Porque si usted tiene un concepto de un ejército, en todos los ejércitos hay una orden de comando, hay lo que en inglés se dice un chain of command, una orden de autoridad. Amén, que va desde el general, desde el mero mero, como dicen los hermanos mexicanos, hasta el soldado raso sin rango. Y aquí la Biblia nos enseña que en el reino de Satanás, amén, hay una organización. ¿Por qué está bien organizado el reino de Satanás? Porque Satanás, cuando era ángel de luz, amén, vivía en el lugar más perfecto, en el lugar más ordenado, en el lugar donde se reconocía la autoridad divina de Dios el Padre. Y él aprendió, amén, del mismo Dios ese orden, ese respeto a la autoridad. Y él copia ese sistema de rango, ese sistema de autoridades, de niveles de autoridad para su propio reino. Y encontramos que aquí se habla, amén, de gente o de espíritus que están bien organizados, que tienen niveles de gobierno, que tienen niveles de autoridad, que son espíritus que dominan. Es una acción satánica porque Dios no domina a nadie. Dios respeta nuestra libre voluntad. Amén, pero el Satanás, amén, en su gobierno, él no respeta el libre albedrío del ser humano. Amén, él domina, él está detrás, él manipula, si pudiéramos usar esa palabra manipular, todo lo que él pueda y en cuanto se le abra una puerta. En la guerra espiritual que nosotros tenemos que entender, amén, que los cristianos no están exentos de esa guerra. En el gobierno humano, en el estado en el que vivimos, la nación en la que vivimos, los soldados hoy, ¿verdad?, que sirven en las Fuerzas Armadas, lo hacen voluntariamente. Ellos se enlistan en las Fuerzas Armadas de una forma voluntaria. Si hubiese una guerra que exigiera, ¿verdad?, que los soldados tuviesen que ir obligatoriamente a la guerra, que ya fuera diferente el asunto, porque no se podría decir no. Es un draft y hay que ir a batallar. El país te necesita y tienes que presentar tu cuerpo, tu cara, todos tus elementos, todos tus armas que tienes, amén, para pelear en contra del enemigo. El cristiano no está exento. Cuando el cristiano se enlista, amén, entra en el campo de batalla, entra a la vida cristiana, automáticamente entra en ese conflicto. Ahora, tenemos que reconocer quién es nuestro adversario. Ya les dije que nuestro adversario no es de carne y sangre, que son seres espirituales. Seres espirituales que no podemos ver, porque los espíritus no se ven. Seres espirituales que se manifiestan simplemente cuando se les facilita un cuerpo para que ellos se manifiesten. La Biblia nos habla de un hombre llamado el endemoniado Gadareno. Creo que es el capítulo 5 del libro de Marcos, si no me equivoco, déjeme asegurarme, porque si no después dicen que el pastor se equivocó. Vamos a ver en dónde está la historia del Gadareno.
Sí, el capítulo 5 del libro de Marcos. Ahí está la historia del Gadareno. Encontramos que cuando Jesús llega a el lugar, los espíritus reconocen la autoridad. Mire lo bueno que es estar respaldado por la autoridad de Dios. Que cuando tú llegas a un lugar, los demonios reconocen quién tú eres. En el capítulo 19 del libro de Hechos hay una historia de unos hijos de un tal Esceva, que dice la Biblia que ellos andaban reprendiendo demonios. En el capítulo 19 dice, versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Okay? Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, esta gente no estaban respaldadas por Dios para llevar a cabo este trabajo. Ellos vieron que Pablo lo hacía. Ellos entendían que Jesús lo hacía. Y ellos, como somos hijos de un judío que es líder de los sacerdotes, pues también podemos hacerlo nosotros. No, no es así. Para poder entrar en esta guerra y para poder tener el respaldo divino, yo tengo que estar cubierto bajo la sangre. Mi nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Yo tengo que ser un hijo de Dios. Amén. Es la única manera en la que podemos echar fuera esos demonios. Es la única manera en la que podemos batallar contra las fuerzas del mal sin que nos hieran y nos lastimen, porque tenemos el respaldo divino. El demonio o los demonios le dijeron a estos muchachos que ellos conocían a Jesús, que ellos sabían quién era Pablo, y le preguntan, ¿y vosotros quiénes sois? Porque ellos no tenían la marca, no tenían la cobertura, no tenían el respaldo, no tenían el uniforme de soldado espiritual que se encuentra en el capítulo 6 del libro, aleluya, de Efesios. Amados, esta es una guerra, amén, que se lleva a cabo a diario, es una guerra que no se detiene, es una guerra que se incrementa, y hoy más que nunca esta guerra está incrementándose, esta guerra está ampliándose. El enemigo, dice la palabra, sabe que le queda poco tiempo y él está haciendo todo lo posible por dañar y por robar y por destruir cuantas personas él pueda. Dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero también dice la palabra que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted tiene que reconocer quién es su adversario. Nuestro enemigo es Satanás y su equipo de autoridad, su rango de sargentos y de comandantes y de capitanes en las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Así que dejamos eso ahí, vamos a escuchar una alabanza, vamos a escuchar aquí a la hermana Janet Aponte en la alabanza Guerra Espiritual. Que eso es lo que estamos hablando, de guerra espiritual. Si usted quiere llamarme en esta noche, me puede llamar al 615-474-0364. Y lamentamos una vez más, Facebook no está trabajando. Amén, solamente nos pueden ver a través de YouTube. No sé cuántas personas estarán conectadas en YouTube, pero el que nos está viendo, pase la voz y dígale a los demás que a través de YouTube nos pueden ver. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido el callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres
Guerra, guerra. Contra potestades. Guerra, guerra. Contra los demonios. Contra huestes de maldad. Guerra, guerra. Contra las malicias. Guerra, guerra. Contra la inmundicia. Guerra, guerra. Estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra. Toda su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Guerra, guerra. Contra principados. Guerra, guerra. Contra potestades. Guerra, guerra. Contra los demonios. Contra huestes de maldad. Guerra, guerra. Contra las malicias. Guerra, guerra. Contra la inmundicia. Guerra. Estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Así es, la guerra te haremos y no nos detendremos. Amén. Como les dije, esta guerra no para, esta guerra continúa, esta guerra está desde los comienzos y será hasta el final, hasta el día, amén, en que Satanás sea lanzado al lago de fuego. Porque yo siempre digo, el diablo es bruto. Dice las palabras que va a estar amarrado por 1000 años y después lo sueltan y vuelve a hacer las mismas tonterías y a tratar de engañar y a sublevarse en contra de Dios y su pueblo. Y terminará, dice la palabra en el capítulo 21, si no me equivoco, del libro de Apocalipsis, que él es lanzado al lago de fuego. Ese es el final de él. Por eso, una vez eso ocurra, entremos en la eternidad, dice la palabra que estaremos en un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor. Amén. El pecado ahí no tendrá ningún poder, ningún control. Satanás no estará ahí para hacernos la vida imposible. La guerra va a cesar. Amén. Estaremos con Dios, con Jesucristo y viviremos por la eternidad. Esto parece un cuento de hada, pero eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos dice. Por la fe creemos que eso será así. Habrá una tierra nueva y habrá un cielo nuevo donde mora la esperanza. Amén. Entonces, establecimos que tenemos que conocer nuestro adversario. Tenemos que reconocer nuestro enemigo. Lo segundo que tenemos que entender es reconocer la autoridad que como creyente nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos una autoridad delegada. En ese mismo sistema de comando, de rango, de autoridad, Dios es lo máximo, ¿verdad? La palabra nos enseña que Él es el Dios soberano que la hace como Él quiere.
Él es el creador. Amén. Entendemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y que el hombre es cabeza de la mujer. Hay una orden, una orden de rangos de autoridad establecidos por Dios. Y cuando venimos al reino, amén, Jesús nos da a nosotros autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Él se lo dijo a sus discípulos. En el capítulo 10 del libro de Mateo, Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y como Dios no hace acepción de personas, la autoridad que le dio a sus apóstoles, la autoridad que le dio a los discípulos, la autoridad que le dio a los cristianos en el primer siglo, es la misma autoridad que tenemos nosotros en el día de hoy. Solo tenemos que entender que no es mi autoridad, que yo simplemente estoy funcionando como una autoridad delegada. Yo soy un soldado en el ejército de Jesucristo. Como soldado tengo unos derechos, tengo una autoridad, tengo un nivel de influencia que lo he recibido de parte de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la misión que Él me ha encomendado. No es para yo vanagloriarme y pensarme que soy el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor cantante, el mejor salmista, el mejor poeta, el mejor músico, el mejor maestro. No, aquí no hay cuestión de buscar fama o de buscar reconocimiento. Esto es, estamos en este ejército, estamos en esta guerra, hemos recibido la autoridad para batallar en contra de las huestes espirituales. En el capítulo 12, si no me equivoco, del libro de Lucas, encontramos a los 70 que regresan. Los 70 regresan y le dicen al maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, hey, no se gocen tanto de que los demonios se sujeten en su nombre, sino que dice aquí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, le dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vemos que le dio autoridad a los 12. Ahora vemos que le da autoridad a los 70. Amén. Entonces, esa autoridad y esa capacidad que Dios le dio a esta gente, nosotros también la tenemos. En el capítulo 28 del libro de Mateo, Jesús dice, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces nos envía a los creyentes, a los apóstoles, a los 70, a los 3,000 que se convirtieron en Pentecostés, los envía a hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulo? Arrebatándoselos del fuego, arrebatándoselos de las manos al diablo. La guerra es en contra de un enemigo que quiere dañar las vidas, que quiere robarse las almas, y la iglesia ha sido llamada, la iglesia ha sido encomendada con rescatarlos, con sacarlos. Judas dice, a algunos arrebatarlos del fuego. Es la seriedad, óigame, de la guerra en la que estamos nosotros involucrados. Papá, mamá, que tus hijos no quieren servir al Señor, métete en guerra, enciérrate en el cuarto de guerra, enciérrate en ese cuarto de donde se llevan a cabo las estrategias y se diseñan los planes para atacar al enemigo. Enciérrate y comienza a hablar con papá. Y Señor, aquí estoy dispuesto a la orden, estoy aquí para servirte. Muéstrame, revélame, enséñame cómo yo voy a lograr esto en el nombre tuyo. Y láncese a la batalla, y clame, gima y pida para que Dios, aleluya, envíe la respuesta, aleluya, a su oración. Usted tiene autoridad. Créalo, usted la tiene, en el nombre de Jesucristo. La palabra nos dice en el libro de Efesios, donde estábamos leyendo hace un ratito, amén, que el Dios nos ha dado a nosotros no solamente la autoridad, sino que también nos ha dado las armas. Las armas, el uniforme para nosotros poder vestir para ir a la batalla. Dice la palabra en el capítulo 6, versículo 12, ya lo leímos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y pudiéramos fácilmente entrar y hablar específicamente de cada una de ellas, que son gobernantes de las tinieblas, que son potestades, que son principados, pero el tiempo no nos daría en esta noche. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios no quiere que usted falle. Dios no quiere que usted pierda la batalla. Dios no quiere que usted caiga en el conflicto. No, Él le está dando autoridad. Él está diciendo quién es su enemigo. Él está proveyendo la armadura para que usted se vista, para que usted se proteja de los dardos de fuego del maligno. ¿Okay? Para que usted se proteja en contra de todas las artimañas que el enemigo puede lanzar en contra suya. Y déjeme decirle algo. Yo siempre digo que el diablo es bruto. ¿Por qué el diablo es bruto? Porque él siempre utiliza las mismas estrategias. Él no tiene nada nuevo que hacer. Él continuamente utiliza las mismas estrategias, las mismas trampas para engañar a la gente. El problema está en que la gente cae en el error, caen en la trampa. ¿Ha visto usted cristianos que tienen un problema y tienen una batalla y tienen una lucha y se tornan a Dios y comienzan a clamar y comienzan a ayunar y comienzan a buscar a Dios y Dios les da la victoria, y ya que tienen la victoria se sienten invencibles? Les pasa como le pasó al rey David cuando estaba en el palacio, que mientras el pueblo estaba guerreando, David en el palacio durmiendo. ¿Quién dirá? Bueno, él era el rey, pastor, él podía estar en el palacio, se podía dar el lujo. No, aquí no hay, aleluya, espacio para darse lujo ninguno. Aquí tanto el rey como el sacerdote, como el profeta, como el apóstol, como el presbítero, como el maestro, tenemos que estar constantemente en la guerra, en pie de guerra, porque no podemos descuidarnos, porque nuestro enemigo anda como león rugiente, dice la palabra en el capítulo 5 del libro de Pedro. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. No descansa, el enemigo anda buscando cómo atacarte, cómo destruirte. Amén. Lo bueno es que nosotros entendemos que Dios está de nuestro lado. Cuando comprendemos esa verdad, que Dios está de mi lado, no importa lo que el diablo haga, es probable que pierda una batalla. Es probable que pierda un conflicto. Es probable que sea herido. Amén. Es probable que sea herido en la batalla. Pero tengo, aleluya, la confianza, y tengo, amén, la bendición, y tengo el derecho como hijo a clamar a mi padre para que él me defienda y para que él me saque, aleluya, de ese conflicto, de esa situación, aleluya, con la victoria en la mano. Vemos a David, un muchachito insignificante para aquel guerrero. Esa es la guerra, ese es el contraste entre el cristiano y el mundo, entre el cristiano y el diablo, entre el cristiano y los gobernantes de las tinieblas. Los gobernantes de las tinieblas tienen una boca grande y hablan mentira, dicen un montón de cosas, y el problema está que muchos cristianos se lo creen. Le creen la mentira al diablo, le cree lo que el enemigo dice, se lo alberga en la mente, lo alberga en su corazón. Y sabe una cosa, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven? La palabra dice: según el hombre piensa en su corazón, así es. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, que es nuestra mente. La batalla del cristiano, el campo de batalla más grande que tenemos nosotros es aquí en la mente. Porque si el enemigo me convence y me dice es que tú eres un perdedor, tu Dios no funciona, tu Dios no tiene victoria, tu Dios no tiene poder, tu Dios no puede librarte, yo me creo esa mentira. Voy a ser un cristiano derrotado. Antes de llegar al campo de batalla voy a ser derrotado. Pero si nosotros hacemos lo que la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 10, que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, 3 y 4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en la carne, vivimos en este mundo de pecado, vivimos en este mundo terrenal, físico, material, pero no militamos, no guerreamos según la carne,
Porque nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado, la autoridad que Él nos ha dado para aplastar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del maligno, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, óigame, para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está de vuelta la mente, el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en la mente que el enemigo nos ataca. Falta la fe, porque prestamos oído a nuestro enemigo. Desmayamos en nuestra misión porque escuchamos a nuestro enemigo. Nos cansamos en la guerra porque no vemos que estamos avanzando. Y pensamos que el enemigo está ganando. No sé si fue en la Segunda Guerra Mundial o en otra guerra que ya se había acabado el conflicto. Como no había buena comunicación, muchos de los soldados nunca supieron que la guerra ya había sido ganada y que se había acabado. Y continuaban en pie de guerra y continúan todavía esperando un enemigo, pero la guerra ya había sido ganada. Y así hay muchos cristianos. ¿Ven? La guerra ya ha sido ganada. Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. El príncipe de este mundo, dice la palabra, ya ha sido juzgado. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer como hizo David con Goliat. Dios le dio en la frente con la piedra en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos que ir y con la misma espada cortarle la cabeza y mostrarle que hemos vencido a su paladín, que hemos vencido a su gigante y que ahora, aleluya, nosotros estamos, aleluya, como ganadores, como vencedores, y que lo que resta es, aleluya, es que nos reconozcan como reconocieron a David, aleluya, y que nos pongan en el lugar de autoridad que Dios demanda para nosotros. Vamos a escuchar una alabanza más. El tiempo se nos está yendo, el tiempo corre, el tiempo no se acaba, aleluya, el tiempo no se detiene. Aquí encontramos a Creyente 7 en un diálogo, se llama En contra del diablo número 4. Vamos a escuchar esto. Hey, ¿dónde estoy? Me siento un poco raro. El aire está pesado y el ambiente ha cambiado. El cielo se ha nublado y se está yendo la luz. Y a lo que sea lo reprendo en el nombre. Cállate la boca, imbécil. Ya sabes quién soy. Exacto, el príncipe del mundo hasta el día de hoy. ¿No te cansas? ¿De qué? De perder. Cállate. Mi intención es que los seres humanos pierdan la fe. Más la iglesia que sepa que mi reino la detesta. A los que ora de verdad, el resto pues, no me afecta. Por eso la tendencia de nueva moda cristiana que se sienta identificada la juventud mundana. Mucha Biblia ya no vale y por eso estoy metiendo charlas motivacionales. Gente con seguidores tal como Daniel Javi que diga en las entrevistas que Dios no es superior a ti. Cualquiera dice ser cristiano, ignorando que están tomando su nombre en vano como Justin Bieber, Kanye West. Otros que se creen por titular una canción a fe. Y sabes que es lo más gracioso, que entre ustedes hay que escudriña, tratan de religioso, que no se puede señalar lo que está mal, no saben que con justo juicio sí se puede juzgar. Me conviene que la iglesia sea emocionalista, que prefieran más a un artista que a un evangelista. Solo emoción que hasta con el mundo lidia. Resistente soltó René y bajaron sus Biblias. Se sorprende por lo que ha pasado en la nación, con las muertes por el virus, copio, Omicron. ¿Sabes por qué se asustan estas criaturas? Pues la pasan más en el teléfono que en la escritura. Con todo lo que el mundo ofrece, ellos se desvían, ellos solo pecan y dicen es culpa mía. Ustedes mismos crean ídolos, ni se congregan y en las redes sociales se creen teólogos. Hiciste frente a Cancerbero, pero no entendieron. Eres un tonto, pobre rapero. Aunque el mensaje estaba claro, yo les puse un velo. Pues de qué vale ganarse al mundo si al final no van al cielo. Recuerdo que la última vez tú me dijiste que Dios también tiene raperos para contradecirme. ¿Eso fue lo que dijiste?
pero cantan para los mismos cristianos. ¿Cuál es el chiste? Ya que eres un tonto, te seré sincero. La mayoría lo hace porque es seguro el dinero. Tú no sabes nada. Shh, cállate, no hables. Estás desperdiciando tu talento. En el mundo será rentable. No miras a los promotores de YouTube, que son cristianos y se supone que hablen de Jesús. ¿Cuántas canciones has hecho? Y no hablan de ninguna. Pero Zuna menciona a Dios y lo suben de una. Si vas en contra mía, tú vas a perder. Como Apóstoles del rap que tira al LGBT. Ese mensaje no debe ser escuchado, por eso eliminé el video y lo subió el desgraciado. Así que no sigas en contra de la corriente, que yo busco devorar como león rugiente, haciendo que la iglesia no tome esto en serio, para que no prediquen el verdadero evangelio. Ya, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Blanco y negro. Creyente.7. Ese fue Creyente.7 en un video titulado Against the Devil, número 4, en contra del diablo, número 4. Es interesante lo que este muchacho dice, ¿verdad? Cómo el enemigo está engañando a la iglesia y cómo la iglesia está siendo más emocional que espiritual. Y esa es la estrategia del enemigo para engañar a la humanidad, para engañar a la iglesia y para que vivan completamente descuidados, sin conocer, sin entender el trabajo, la obra que él está llevando a cabo. Hoy podemos ver que hay muchas iglesias que han abandonado los principios bíblicos y que están convirtiéndose en clubes, se están convirtiendo en discotecas. Traen más atracción que predicación, traen más entretenimiento que entrenamiento. Y por eso es que la iglesia está como está, por eso es que el mundo está como está. Porque la iglesia no está guerreando, la iglesia no está batallando, la iglesia se está acomodando al mundo. El escritor de Hebreos nos dice que no nos conforme, el escritor de Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo. No podemos acomodarnos al sistema de vida de este mundo. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, que no podemos servir a la carne porque vamos a cosechar muerte. Pues tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que leer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que entender quién es nuestro enemigo, saber la autoridad que tenemos de parte de Dios, conocer la armadura que tenemos, amén, para poder nosotros batallar en contra del enemigo. En el capítulo 6 del libro de Efesios nos habla de la armadura de Dios y no tengo que repetírselo porque usted lo ha leído anteriormente, usted lo ha escuchado. Usted lo ha examinado. Sabemos que tenemos la espada de la palabra de Dios, que es la única arma ofensiva que tenemos. La palabra de Dios. Así fue como Jesús venció al enemigo cuando estaba siendo tentado en el desierto. Escrito está. Es por la palabra, no es por lo que dice el último cantante en la avenida, no es por lo que dice el último psicólogo, no es lo que dice el presidente, no es lo que dice el gobernador. Es lo que dice la palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, amén, es la que transforma, cambia y aclara toda duda de los conceptos y de las confusiones que pueden haber en la mente de cualquier ser humano que no entiende y no comprende el por qué las cosas pasan. Muchas veces tenemos luchas, tenemos batallas y pensamos que el culpable es nuestro vecino, es culpable nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra hija, nuestro hijo. Tenemos que aprender a ver más allá de la persona que está siendo utilizada por el enemigo. Que el enemigo muchas veces usa a muchos cristianos. Eso es lamentable decirlo. Hay mucha gente en las iglesias que se dejan usar por el diablo. Y muchas veces uno piensa en atacar a la persona, pero no entiende que es el espíritu detrás de la persona. ¿No le ha pasado a usted? Usted ha ido a la tienda, usted ha ido a
comercio o ha estado estacionado esperando que la luz cambie y hay alguien que está detrás y pita y maldiciéndole y sacando la mano y haciendo ademanes. Usted no le ha hecho nada, usted no lo conoce, usted no sabe qué es, pero ese es el enemigo usando a alguien que está detrás de usted para robarle la paz, para afectar su día, para quitarle el gozo, porque esa es la manera en que él trabaja. La palabra nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros. Nosotros tenemos que estar un pie adelante, una estrategia adelante del enemigo. No podemos nosotros dejar de pensar que porque ganamos una victoria, ya tenemos la guerra ganada. No, señoras y señores. No, nuestra guerra es una guerra constante. Así que tenemos que vestirnos todos los días de la armadura de Dios. O sea que es importante que el cristiano ande siempre en comunión con Dios. Es importante que el creyente hable con Dios. Es importante que el creyente lea la palabra. Es importante que el creyente tenga una buena relación, aleluya, con su Dios. Porque cuando nuestra comunicación está rota, cuando la comunicación entre yo y Dios está quebrada, cuando yo no puedo marcar mi 911, que es la oración, porque cuando usted marca el 911 aquí en la tierra, aparece la policía, aparecen los bomberos y aparece la ambulancia en su ayuda. Tal vez no ha pasado nada, pero usted marcó 911, fuese por error o por lo que fuese, aparecieron 3 a su casa. La policía, bombero y los enfermeros, la ambulancia. Y cuando usted clama a Dios, cuando usted marca el 911 espiritual, aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo en su defensa. Están ahí para ayudarle, están ahí para sostenerle, están ahí para darle la victoria. Amén. La Biblia dice en el segundo capítulo, en el capítulo 4 del segundo libro de Corintios, que el príncipe que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Él es experto en cubrirle la vista, en ocultar información. Él es experto en mantenerte en oscuridad. Hermano, hermana, si no lees la palabra, si no conoces lo que la Biblia dice, vas a ser un cristiano que va al campo de batalla con una venda. La palabra dice que Dios nos sacó a nosotros del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y el reino de su Hijo amado es el reino de la luz. Hemos sido sacados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Hemos sido sacados de la tristeza y hemos sido trasladados al gozo. Óigame, hemos sido cambiados de posición, pero usted tiene que entender eso. No le dé oportunidad al enemigo. La palabra dice que tenemos que resistir al diablo y él tiene que huir de nosotros. Al pecado se le huye, al diablo se le resiste, se le opone, no se le da oportunidad, se le impide. Yo le dije, no voy a dar tiempo hoy, pero el capítulo 18, versículo 18 de Mateo dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. El capítulo 12, versículo 25-29 del libro de Mateo dice que cómo yo puedo vencer al hombre fuerte si no entro a su casa, lo ato para poder entonces saquear su casa. Atar es impedirle, atar es no permitirle. Usted como cristiano tiene que atar. No le permita al enemigo entrar en su casa. No le permita al enemigo venir a su familia. No le permita al enemigo entrar en su negocio. No le permita al enemigo entrar en su empresa. No le permita al enemigo entrar en su iglesia. No le permita impídale. Átelo en el nombre de Jesús. Y después que lo ate, entonces puede saquear, puede robar, puede quitarle por la fuerza las cosas que él le ha robado, el gozo, la paz, la tranquilidad, la salud, el vigor, la fortaleza. Pero eso ocurre cuando, aleluya, entendemos que Dios está de nuestro lado y que la batalla ya ha sido ganada. Se me acabó el tiempo, lamentablemente.